Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la querida audiencia que hoy nos acompaña en un programa más de Monter Presenta en nuestro portal por Arge Noticias México. El día de hoy tengo el gusto de recibir una vez más a nuestro querido buen amigo, al doctor Juan José Yáñez Lozano, que le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación. Bienvenido, Juan José. Dime. Aquí estoy dándote las gracias porque estás con nosotros. No, no, pues gracias por tomarme en cuenta también, oye. Con Bueno, mucho gusto. Juan José, en las últimas semanas, por no decir meses, han salido noticias acerca de una nueva cultura virtual o digital, como le llaman ellos, que son los Terians, perdón, y los furries, Ok. que son jóvenes que se disfrazan de animales que con los que se identifican y porque quieren convertirse o ser, aparentar ellos. Hay mucha confusión alrededor de este tema y por eso te pedí que nos acompañaras para que nos expliques de dónde viene esta actitud que para mí es un tema mental. Mira, sí son problemas mentales, ¿sí? Ahora, te quiero decir algo. No recuerdo exactamente la fecha, pero hace como unos entre 10 y 15 años, en Estados Unidos, en esas series de Criminal Minds sí es Criminal Minds esa, ya aparecían este tipo de reuniones de gentes que se identificaban con animales, pero no eran jóvenes pero no adolescentes, eran jóvenes y adultos que se disfrazaban con la ropa de los y máscaras y todo de los animales, ardillas, conejos, patos, y se comunicaban así haciendo ruidos. Y uno de ellos lo atropellaron en la carretera y por eso se descubrió de este tipo de reuniones que había en Estados Unidos. En esta ocasión era, creo que en California, ¿sí? Que había sucedido eso y tenía un grupo como de 50 gentes, yo creo que estaban allí reunidos cuando lo sorprendió la policía, porque tenían que averiguar de dónde había venido el cuate al que habían matado, ¿no? Un auto atropellado. Bueno. Ahora mira, yo lo que te puedo decir de lo que entiendo de los Terians es que hay una época en la vida, en la época infantil, entre los 3 y los 5 años de edad, en donde los niños, sobre todo más que las niñas, ¿sí? Juegan a ser como animales, ¿sí? A imitar al pato, al perro, al gato, cosas por el estilo, pero como juego. Y una vez que dejan de jugar, ya no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, en este caso te comento esto de la edad de estos niños, porque podríamos en principio decir que psicológicamente los Terians y los Furries están en una regresión psicológica a una edad infantil muy temprana, alrededor entre los 3 y los 5 años, mentalmente, pues sí, mentalmente y emocionalmente están en un proceso regresivo a esas edades, ¿sí? Y ahora, esto ha existido, por ejemplo, digo, tuve una amiga pues estuvo trabajando en Disneyland, era el papel de la Cenicienta, y bueno, pues ella se sentía soñada, pero sabía que era un trabajo, no, no, después del trabajo ya era gente normal, ¿no? Y le decíamos bromas y todo, pero ya era normal, ¿no? Entonces, por un lado, esta parte regresiva, mental, psicológica, de edades entre los 3 y los 5 años, porque entiendo que tratan de comunicarse ladrando, maullando como los propios animales, ¿no? Y los furries, tengo entendido que es todavía más intensa esa regresión y esa identificación con los animales que la de los terians, ¿sí? Como que ya podríamos decir que todo el día siguen siendo los animales con los que se han tratado de identificar. Ahora bien, mira, voy a decir algo que puede sonar medio fuerte y si quienes están viendo esta transmisión te llegan a preguntar o alguna cosa así,
Con mucho gusto les respondemos. Pues decía, yo creo que serían como 25 minutos, un tiempo muy corto. Este tipo de problemas de personalidad, ¿sí? Son problemas de personalidad propiamente. En México hay muy poco, no, muy poca o nula información al respecto de estos problemas de identidad. Sin embargo, en Estados Unidos hace como 40 o 50 años más o menos, ya han venido muchos autores trabajando sobre un problema muy similar, los trastornos de personalidad, ¿sí? Y que los ubican, curiosamente, en la época más temprana de la vida, es decir, cuando son bebés, ¿sí? Hay dos factores que ellos determinan en Estados Unidos, los psiquiatras y psicólogos, que no todos están participando de este movimiento, ¿no? Que le llaman ellos el TPTSD, o sea, el trastorno postraumático por estrés postraumático, ¿sí? Y hay dos versiones, el grave que es el TPTSD y el TPTD, ok. La varianza es la intensidad o la profundidad de la alteración de la personalidad, ¿sí? Entonces, el tratamiento es muy prolongado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se originó O sea que cuando era mujer. requiere tratamiento. Así, hay un tratamiento, pero en Estados Unidos, en México, es difícil que alguien lo quiera practicar, ni siquiera información existe en español. Los libros, te digo, existen hace como 40 años en Estados Unidos, pero en México no hay ningún libro de esos traducidos. Yo estoy haciendo ahorita un trabajo acerca de ello para ver si puedo dar un curso en la universidad con este tipo de problemas. Yo debo decirte que en mi práctica profesional, 40, 50 años, ¿sí? Yo me acuerdo haber tratado muchos problemas de personalidad, trastornos obsesivo-compulsivos, también los problemas de consumo de drogas, ¿sí? Y que una buena cantidad de veces creí tener éxito en el tratamiento, pero después de algunos meses volvían a recaer. Entonces tuve que aceptar que mi tratamiento había sido incompleto, que algo me había faltado, pero nunca pude saber por qué. Ahora, cuando yo entrevistaba a las familias, a los familiares de estos adolescentes o jóvenes inclusive, cuando yo les interrogaba acerca de su etapa, digamos, de recién nacidos, su alimentación, su atención, todo eso, y siempre lo negaban, todos decían que había sido normal, perfecto, muy bien, esto y lo otro, y no me quedaba otra que creerles, ¿verdad? Claro. Pero no sabía yo qué era lo que pasaba, inclusive cómo era la relación con los hermanos o hermanas, con la servidumbre, y todo para los papás y las mamás era perfecto, no había ningún problema, no sabían por qué ahora les estaba pasando lo que les estaba sucediendo con las drogas o con trastornos de personalidad, robos, hurtos, drogas, en fin, trastornos obsesivo-compulsivos, y yo decía, pues es que de lo que yo he estudiado y lo que yo conozco, pues los trato como tales, pero los tratamientos o los resultados siempre fueron temporales y ¿Y qué tuve que aceptar. encontraste después de tantos años de investigación? Mira, en Estados Unidos, te digo, tienen como 40 años o más en estas investigaciones y en estos tratamientos, pero no en todos los psiquiatras y psicólogos de Estados Unidos trabajan con esas técnicas novedosas que un grupo muy reducido está trabajando, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de conocer un libro que me regalaron de un doctor, Pete Walker. Pete Walker tiene ese texto que se llama precisamente el PTSD, de la, ¿cómo le llaman? Ahorita te lo digo, aquí lo tengo pues porque lo estoy utilizando. Mira, se llama Complex PTSD, ¿sí? Esta copia me la regaló un colega que fue a Estados Unidos, le llamó la atención
y bueno, pues me facilitó esta copia fotostática, ¿sí? A partir de allí he podido contactar otra serie de libros, como 20, ahí los tengo formados, llevo leídos como tres o cuatro apenas, pero no hay información en México. Ningún psiquiatra ni ningún psicólogo que yo sepa esté trabajando sobre esto. ¿Sí? Este colega que me hizo el favor de regalarlo tampoco lo está haciendo porque le llamó la atención, pero él no está trabajando sobre eso y difícilmente podemos trabajar con esto que Entonces es un tema desconocido. es un tema desconocido en México. En Estados Unidos hay un cierto grupo de gente que está trabajando con ello. Este doctor Pete Walker es un inglés que emigró a Estados Unidos hace muchos años y con problemas que nunca le pudieron ayudar. Entró en tratamiento con alguna gente en Estados Unidos que ya estaba trabajando sobre este problema del trastorno postraumático por estrés, ¿verdad? Y además de que se estuvo tratando con esta persona, con este colega, pues, él ya es terapeuta allá en Estados Unidos, trabaja en el área de San Francisco, no tiene permiso para trabajar en otro lugar que no sea la Bahía, no puede, en el resto del estado de California no tiene todavía permiso para trabajar, a lo mejor ya lo está consiguiendo, pero todavía no. Pero quiere decir que es muy reducido el número de personas ¿Y que qué es están lo que dice? trabajando. ¿Cuáles son las razones del origen de ese postrauma de la Ahora, temprana edad? ahorita voy para allá, ¿sí? Tenme paciencia. Mira, de acuerdo a lo que yo he estado estudiando, leyendo y de parte de lo que estoy escribiendo, hay dos síntomas muy importantes, ¿sí? Uno es la negligencia. No sé si queda claro qué es la negligencia. Cuando los bebés acaban de nacer, a veces las mamás no están pendientes de las necesidades de los niños y los dejan. Si se orinan o se zurran no les hacen caso hasta que ya pasa mucho tiempo. Eso genera en los niños un trastorno traumático de angustia muy severa, ¿sí? Que después como que se diluye en el camino, pero ya en la adolescencia, en la juventud, es cuando aparecen estos síntomas, ¿verdad? De trastornos de personalidad. Entonces, esa es la negligencia por un lado. Cuando yo estudié, me acuerdo que hubo un doctor suizo que estuvo en el hospital infantil de aquí de la Ciudad de México, el doctor René Spitz, y él observó una cosa muy curiosa. Hubo una época en que a las enfermeras y pues sí, a las enfermeras del hospital les prohibieron que tocaran a los niños, que ya no los cargaran y que los tocaran, pues prácticamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían miedo de que los contagiaran de infecciones y que los niños al contagiarse tuvieran riesgos y culparan al hospital. Bueno, ¿qué pasó con estos niños de esa época? Todos empezaron a tener serios trastornos emocionales como bebés recién nacidos, tanto que algunos se morían, algo que le llamaron muerte de cuna, porque estando todavía como bebés se morían, porque no había el contacto humano, ¿sí? Entonces, para mi gusto, eso me reforzó esta idea de que la negligencia del recién nacido, de los primeros meses, de la etapa más temprana de la vida, pues deja huellas y deja huellas emocionales muy importantes y muy graves. Ese es uno de los síntomas. El otro síntoma es muy importante, es el abuso. Ahora, al decir abuso, vamos a tener que entender que estaba refiriéndome al abuso en el sentido más amplio. Puede ser con las palabras. Hay maestras o digo mamás o papás que son muy groseros con los hijos. Ahora, hijo de tú, quién sabe qué esto, ¿no? Aunque sean bebés, ¿sí? Ese es un abuso porque el tono de la voz que utilizan para insultar al bebé o al niño, inclusive ya niños ya preescolares, son objetos de abuso verbal, pero el abuso también puede ser emocional. Hay un síntoma muy curioso que tiene que ver con la mirada. Hay mamás que controlan a los niños y a las niñas con la pura mirada, así. Sí. Ah,
Y dura hasta la edad adulta porque no pueden tolerar que los vean o ellos ver de frente a las personas, evaden y tienen problemas sociales muy importantes porque esa manera de relación les causa ese problema de personalidad. Entonces, puede ser también la mirada, pero puede ser el abuso verbal, ¿sí? También puede ser el abuso de los castigos físicos, ¿sí? Acabo de ver una tira cómica chistosa, ¿no? De que decía algo así. Cuando salías a correr con tu mamá, iba el niño corriendo y la mamá atrás con un cinturón. O Cuando sea, salían a el hacer castigo ejercicio, físico, ¿sí? El castigo físico, pues también es una situación traumática para los niños, porque la desventaja física y el no poder rebatirle a los papás, pues es muy cruel y es un problema de tipo traumático, ¿sí? Ahora, cuando además de los castigos físicos, que los dejan, no sé, sin comer o castigados, no puedes salir, no puedes jugar, algo muy frecuente es que las mamás lo que les castigan es el juguete preferido, ¿sí? Entonces, para los niños, pues es trágico no tener un objeto que ellos aprecian mucho y que les sirve como de apoyo en la vida, pero se los castigan, se los quitan y ahí van. Entonces, esos castigos no necesariamente son físicos, pero son igual de traumáticos. claro, Ahora, cuando los golpes existen, pues por supuesto que eso también es una situación muy traumática. Y el más grave de todos, el abuso sexual, ya sea por tocamientos o por penetración inclusive. Esto que está de moda con el tal Epstein, con Trump y todos los demás, pues nada más imagínate cuántos niños no han sido traumatizados, ¿sí? claro, Por sus abusos, desde el secuestro, el traslado, como los tienen viviendo y luego que son objeto de abusos y de penetraciones, pues esas son situaciones muy traumáticas. Ahora, lo grave es esto, esos niños o niñas, si llegan a sobrevivir, a su vez ellos van a ser abusadores claro. sexuales, ¿sí? Bueno, hay un libro de una mujer, no me acuerdo ahorita su nombre, pero el libro sí me acuerdo del nombre, se llama Cuando ayudarte me hace sufrir. Entonces, resulta que esta mujer quiso hacer su tesis sobre los abusos, los abusadores sexuales. Es decir, visitar a los abusadores sexuales que estaban detenidos o en la cárcel, ya con una sentencia o sin ella todavía, entrevistarlos para ver qué pasaba. Entonces, después otras colegas de ella se unieron para ayudarla y tener un mayor número de entrevistas. Entonces, no sé cuántas mujeres psicólogas participaron con ella para apoyarla y tener un número muy grande, unos cuantos miles de entrevistados en las cárceles en Estados Unidos. Y entonces esta mujer lo que hizo fue, en primer lugar, tratar de hacer un perfil, ¿verdad?, de los abusadores sexuales. Y cuando estuvo haciendo el perfil de los abusadores sexuales, pues tuvo que darse cuenta que las entrevistas que ella había tenido con las psicólogas que le estaban ayudando, tenía todos sus datos, todas sus entrevistas. Y entonces se dio cuenta que ese perfil de las entrevistadoras era muy, muy similar al de los abusadores sexuales. Y entonces ella se tuvo que preguntar, ¿y yo? Y pues resulta que si ella se hubiera hecho su perfil, hubiera dicho, pues yo también estoy ahí, ¿no? Entonces, el problema de esto es que se tuvo que dar cuenta de algo. Todos los abusadores sexuales que entrevistaron, todos habían sido abusados de niños. ¿Cómo ves? Perdóname, pero acuérdate que nos quedan unos cuantos minutos y no quiero desperdiciarlos. Ajá. Es interesantísimo todo esto. Con todo esto que me estás diciendo, entonces los Terian y los Furries tienen problemas de niñez. Así es, tienen un problema de traumatismo, ¿sí? Un estrés postraumático severo. Generalmente puede ser por abuso sexual o la sola negligencia de la madre es suficiente para provocar el trastorno de personalidad.
Ahora, para mí ha sido una sorpresa porque yo siempre confieso que siempre consideré que los trastornos de personalidad pues se adquirían ya tardíamente, no que tuvieran un origen tan temprano, ¿sí? En la primera infancia. Entendido. Caray, qué tema tan delicado, porque a final de cuentas andan circulando por la vida, no digo miles, millones de personas con estos Así, traumas que complican sus vidas, las vidas de sus familias y de su entorno social. así es, ¿sí? Y te digo, a veces eso se puede manifestar en la adolescencia o tardíamente en el estado adulto y surge pues la homosexualidad, los trastornos obsesivo-compulsivos, las drogas, los robos, todas las cosas delincuenciales que también son trastornos de personalidad. Bueno, concretamente con los Terians y los Furries, es muy difícil decir que tuvieron abusos de tal y tal naturaleza. El hecho es de que sí tuvieron esos abusos en general. Sí, mira, es obvio que tuvieron alguna situación traumática. Te digo, al decir traumático no quiere decir que fueron necesariamente violados o Sí, golpeados. sí, ¿Sí? sí. Pero te digo, la pura negligencia es suficiente para desarrollar trastornos de personalidad. A mí mismo me sorprendió cuando empecé a leer toda esta literatura que te digo, en México no existe, no hay libros traducidos al español. ¿Sí? Oye, Juan José, ¿y tú tienes alguna idea por qué estas personas con esos traumas quieren ser animales? Mira, te estoy diciendo, es una búsqueda. Por un lado, es una situación regresiva a una etapa temprana de su infancia. Y en segundo lugar, es una necesidad como de sentir que no son, pues que no son normales, que no son iguales a los demás. Y buscan adquirir una identidad que no tienen. Entonces, para ellos es preferible tener una identidad con una gallina, con un pollo, con un conejo, con lo que quieras, pues, a no tener nada. Entonces, eso quiere decir que necesitan ayuda psiquiátrica, no solamente psicológica, psiquiátrica. Sí, sí, es un problema psicológico grave. Obviamente, ninguno de ellos va a acudir a tratamiento. ¿Por qué crees que lo rechacen? ¿Por qué lo rechazan? Sí. Mira, ese trastorno con el que viven es equivalente a una situación de delirio. Los delirios, ¿sí? Por definición, la idea delirante es una idea persistente, refractaria a todo pensamiento racional. Entonces, no van a razonar, no pueden, ¿sí? O sea, no lo van a aceptar. No van a aceptar. Eh, ¿Tú crees que, bueno, te voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco fuera de lugar, pero eh, por lo que he platicado contigo y otras personas más, tengo la impresión que en nuestro país no hay políticas ni públicas ni privadas para atender la gravedad de estos problemas. Mira, no es que sea de cuestión público-privada, es que ninguno de ellos va a buscar la ayuda. Ellos sienten que ya tienen la ayuda con el sentirse el animal de su elección. Entonces, ya no hay manera de que pudieran pensar de otra manera, de otro modo. Si tú me dices, Y por estas ejemplo, te podría personas, decir, Juan José, pueden tomar otro rumbo, por ejemplo, drogas, alcohol o otras, puede ser eh, el alcohol, pueden ser las drogas, pueden ser cualquier cantidad de delitos, inclusive el homicidio. o sea, son candidatos, son vulnerables a cualquier actividad que los Así es. lleve Mira, a su destrucción. mira, en estas gentes es notable esta parte de adquirir esa identidad de animales.
Pero si tú me preguntas si existe esto de otra manera, sí. Nada más tienes que observar a nuestros políticos y vas a ver que son como adolescentes con problemas tempranos. La mayoría nunca han trabajado en su vida, ¿sí? Siempre han vivido del presupuesto de la madre institución. Con Yo todo te podría- respeto, ya les diste la madre totalmente. O Bueno, sea, mira, los políticos, yo me acuerdo que a López Obrador, cuando le empezaron a decir peje lagarto, decía que sí era peje, pero no era lagarto. Mintió porque la verdad es que sí es más lagarto que peje. ah, a ver, Sí, entonces los políticos son como adolescentes. así es. Bueno, la historia de López Obrador desde su infancia es terrible, ¿sí? Desde niño fue extorsionador de sus vecinos y compañeros. No se puede probar, pero se dice muchas gentes de Tabasco, de Macuspán, que él fue el que mató a su hermano, que no fue un Sí, accidente. sí, sí, sí. Y En luego al amigo que le provocó la problema cerebral con un pelotazo de béisbol porque perdió el partido, pues también terminó muerto el hombre, el muchacho, ¿sí? sí, Ahora, toda su vida, si tú piensas, toda su vida ha sido un extorsionador, todos sus movimientos siempre recibió dinero. sí. Oye, Juan José, no quisiera despedirte o despedirnos Ajá. sin hacerte una propuesta y la hago en público por esto último que tú acabas de mencionar. ¿Qué tal si hacemos un programa y a lo mejor lo hacemos mucho más largo? Quítale a lo mejor, ¿Qué? lo hacemos mucho más largo. Pues tú me dices, pues. Sobre el libro de Cheryl. Tú me dices, pues, y por supuesto, ya sabes que cuentas conmigo. ¿Eh? Excelente. Muy Me, bien. me dio me dio mucho gusto volver a conectarme contigo y con todo. Está bien. No, es que eh, lo voy a decir figurativamente hablando, pero es para mí, conversar contigo es un halago. Conversar contigo haz de cuenta que es un faro de luz enorme que no tenía yo y que no me dejaba ver muchas cosas y que tú has sido tan generoso en compartirlas para la audiencia de Arge Noticias México y un servidor. Increíble. Te mando un abrazo, mi querido Juan José. Igualmente, y me dio mucho gusto saludarte y verte. Tú me avisas si nos ponemos de acuerdo. ¿Eh? Claro que sí, vamos a hacer ese programa Ok. desde el punto de vista psicológico intenso, tal como lo acabas tú de Mira, señalar, para mira, descubrir. no acostumbro este tipo de entrevistas, pero contigo con mucho gusto. Qué amable, qué amable. Imagínense nada más, mi querida audiencia, vamos a hablar de los políticos que son como adolescentes que regresan a esa edad para seguir siendo ¿qué? Abusivos, para Pues seguir siendo, para tratar de recuperar lo que perdieron en su infancia. pues sí, ah, caray. Un Pero bueno, abrazo, mi querido Juan José. igualmente, pásala bonito. Me dio gusto Igualmente, saludarte. buen fin de ¿Eh? semana. Igualmente, pásala bien.